te gustó el documental de Denise Merker sobre el PRI, quédate que te recomiendo 5 libros para que entiendas mejor la historia de este partido político. El primero es este libro llamado El Partido de la Revolución Institucionalizada, escrito por Luis Javier Garrido, que estaba estudiando un doctorado en la Sorbona con Maurice Duverger. En este libro, él analiza el surgimiento del PRI y su consolidación, buscando entenderlo desde la teoría política, porque el PRI era una cosa bastante inclasificable. Él trata de entender si el PRI era el Estado, era el gobierno, era el partido, o si era una dictadura, o qué. Hay una anécdota que cuentan en un pie de página acerca de cómo venía gente de otros países a entender el PRI, porque era un modelo muy exitoso, y en alguna ocasión vinieron unos españoles que tenían miedo de que el neoliberalismo ascendiera en España y querían defenderse usando el modelo priista, lo cual resulta muy curioso, porque el ascenso del neoliberalismo es una de las causas de que el PRI desapareciera. El sistema político mexicano de Daniel Cosío Villegas, este es un libro en el que Cosío estudia los orígenes del PRI. Él los amplía muchísimo más allá de la revolución, que es como la historia que siempre nos han contado, e incluso habla de que desde 1920 había intentos por generar un partido político y dejar de hacer que las armas fueran la manera de elegir al presidente. En el libro se hace un análisis de qué es lo que lleva al PRI a ser tan poderoso. Una de las razones es el presidencialismo mexicano, que era muy fuerte, y también hace críticas a varios elementos del partido que a la postre, sin saberlo en ese momento, serían los que terminaron acabando con el PRI. Estos son la falta de democracia interna y la pérdida de contacto con las causas originales de la lucha. Si quieren leer algo más relax, tenemos aquí La Revolucioncita Mexicana de Ríos, un libro en el que, pues, de entrada nos lo cuentan con monitos, ¿no? Esto es un cómic en el que Ríos hace un recuento de cómo eran las condiciones en el México del Porfiriato, que eran demasiado injustas y que generaron una revuelta armada que a la postre sería conocida como la Revolución, quiénes participaron en ella, cuáles eran, pues, sus ideas políticas, y cómo todas estas ideas políticas terminan engendrando el nacimiento del PRI y dándole, pues, las primeras causas ideológicas que decía defender. Si quieren un libro que haga un resumen de los 3 libros anteriores, pues tienen este que se llama Su Majestad el PRI. Comienza haciendo un repaso del porfiriato, luego de cómo el porfiriato hace que surja la revolución, y luego hace un repaso de cómo en la revolución, bueno, al final de esta, los caudillos se mataban entre ellos para disputarse el poder, y cómo esto lleva a Calles a tener que generar un partido político para evitar estas matanzas. Ya sale del recuento histórico y comienza propiamente un cómic en el que hace una sátira de lo que era la vida política en México, pues, bajo los gobiernos priistas. Ya por último, les recomiendo mi libro favorito de esta lista. Este se llama 1988, el año que cayó el sistema. Lo escribió la periodista Marta Anaya, quien ella era reportera de Excelsior en los 80. Le tocó cubrir la elección de 1988 para este periódico, y este libro es una crónica de esos hechos. Lo que más me gusta de este libro es que tumba el mito de que el fraude del 88 se orquestó a través de la caída del sistema. De hecho, desmiente esto. Nos queda claro que la caída del sistema fue un chascarrillo del jefe Diego, pero sí explica que este fraude existió y que se dio en otros momentos, como por ejemplo el Colegio Nacional Electoral, y a través de acuerdos de Carlos Salinas de Gortari con algunos actores políticos.